Cordial saludo, mi nombre es José María Mosquera, soy de la Universidad Cuauhtémoc. En este momento estoy cursando doctorado en Ciencias de la Educación y hago parte del curso Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. Para el día de hoy vamos a desarrollar el punto 2.2, presentación, límites del constructivismo pedagógico. Este trabajo está dirigido al doctor Everardo Castro Silva. Para iniciar un poco podemos hablar nosotros sobre la introducción de este trabajo. Cuando se habla de pronto de constructivismo, generalmente pues se piensa en uno solo, ¿sí? Sin embargo, pues existen diversas aproximaciones constructivistas cuyos supuestos teóricos pues difieren uno del otro, ¿sí? De ahí pues es la importancia de que en esta actividad genere esas aproximaciones, ¿sí? Esos puntos de convergencia, pero también al mismo tiempo pues se genere también esos elementos de divergencia, de separación que de pronto suceden o acontecen dentro del constructivismo. Vamos a manejar nosotros un texto, vamos a tener en cuenta a Tovar 2006 frente al texto Límites del constructivismo pedagógico. Para ahondar un poco sobre esto antes de emplear esta actividad o desarrollar esta actividad, a grosso modo podemos decir de que él plantea de que el constructivismo pues es ese modelo educativo donde el educando, ¿sí? En este caso el estudiante, ¿sí? es el actor más importante de ese proceso de aprendizaje, ¿sí? En ese modelo no se concreta o no se lleva a cabo los procesos de memorización, ¿sí? Sino que es más que todo esa estimulación que se pueden dar en el aula frente, digamos, esos aprendizajes, frente a esa búsqueda, frente a ese descubrimiento, en donde el estudiante de manera activa va generando su propio saber y conocimiento mismo. Plantea que pues, la educación está basada en un desarrollo de las habilidades, de las destrezas, de ese tipo de aprendizaje significativo, de ese aprendizaje para la vida. Y pues se centra principalmente en que el sujeto pues, desempeñe unos andamiajes y unas construcciones mentales para crear dentro de esos procesos cognitivos elementos esenciales que le permita a él entender y comprender la realidad de la vida misma. Uno de sus principales exponentes es Piaget, Ausubel y Vygotsky. Ya para el paradigma, dentro del paradigma constructivista, podemos decir nosotros de que el constructivismo en sí pues, se enfoca básicamente como una teoría de la ciencia, como una filosofía de la ciencia. Esto es lo que permite generar que, en esencia, el estudio crítico de los principios, de las hipótesis y de los resultados de las diversas ciencias que se generan a través de la misma, destinada a determinar su origen, para comprender sus inicios, su valor y su contenido objetivo que éste tiene. Importante contemplar de que el constructivismo maneja tres enfoques, ¿sí? Está el constructivismo radical, el constructivismo piagetiano y el constructivismo social. En cuanto al constructivismo radical, podemos decir de que el máximo exponente, el máximo representante, es von Gleizerfeld. Este hace referencia que aunque hace referencia a un enfoque no convencional, ¿sí? Ese problema del conocimiento y el hecho de conocer, y se basa en la presunción de que el conocimiento, sin importar, digamos, pues, cómo se defina, está en la mente de las personas y el sujeto cognoscente, y pues no tiene otra alternativa que construir lo que conoce el sujeto, ¿sí? Sobre la base propia de esa experiencia que él mismo ha tenido en ese tiempo pues, pasado. Todos los tipos de experiencia son esencialmente subjetivos, y aunque se pueden de pronto encontrar esas razones para creer que la experiencia de una persona puede ser similar a la otra, pues no existe una forma de saber si en realidad ese tipo de subjetividades sean similares o sean compartidas. Pasamos nosotros a este constructivismo piagetiano, ¿sí? Este se encarga básicamente de argumentar el aprendizaje en un proceso interno,
¿sí? No lo recibe ese conocimiento de manera pasiva, sino que se construye activamente por ese conocedor, ¿sí? Que se realiza, digamos, este trabajo se realiza a través de la interacción con el medio. Por ello, pues la importancia de proporcionar al niño esos espacios y recursos necesarios para promover su interaprendizaje. Finalmente, pues está ese constructivismo social, ¿sí? O cultural social también, que a veces sabe denominar, que me parece muy interesante, pues que esta teoría pues sugiere que el conocimiento científico no se construye constituye un corpus neutro de datos independientes, ¿sí? Que van sueltos de las prácticas culturales y de los valores, sino que se origina en el seno de la sociedad, ¿sí? En el seno de su cultura, en el seno de esos procesos organizacionales en los cuales el sujeto está inscrito, y con lo que con ello pues conlleva todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje que él puede llegar a aprender dentro de esos entornos en los que pues él suscita o se encuentra. En cuanto a la epistemología constructivista, se considera que el constructivismo es una construcción mental del observador que se efectúa a partir de unos principios previos que posee para acumularlo, asimilarlo y pues de cierta manera al final pues estructurarlo. El constructivismo es una explicación de cómo se llega a conocer, conociendo el sujeto como participante activo, ¿sí? No como un participante pasivo, sino activo, que de cierta manera él provee esos elementos y se ve en él esas emociones y esas ganas de producir o de ser parte de este mismo, ¿sí? Que con el apoyo de pronto los agentes mediadores establecen unas relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información con el fin de lograr, digamos, esas restauraciones cognitivas que le permitan atribuirle significaciones que se le presenten de pronto más adelante. Como todo proceso, ¿sí? Hay unos elementos tanto positivos, otros que de pronto no son negativos, se mirarían de pronto aquí como una crítica constructiva, ¿sí? Pero sí existen unas dificultades epistemológicas en el constructivismo. Por un lado, pues se tiene de que existen unos vacíos en la sustentación de su propio discurso. Hay un desmérito de pronto de la importancia de los postulados de algunos autores que no se conciben como reales, pero que sí se pueden aplicar de cierta manera, por eso también se ven como unas teorías. Desde la perspectiva de Matthews, él dice, o él concibe que se debería apostarle, digamos, a que los postulados tengan más sentido antes que ir en búsqueda de la verdad sobre los mismos, ¿sí? Que el constructivismo, en cuarto lugar, el constructivismo como una teoría de Piaget no se concebe con la teoría, no se concebe con la teoría de la ciencia, ¿sí? No van en esa misma pues relación dentro de ciertos elementos, porque muchos de los mismos pues van en busca de esos mismos principios o objetivos. También se puede concebir de pronto en un quinto lugar, aunque aquí no está escrito, que pues es un subjetivismo, el constructivismo, ¿no? En este caso realista, que parte de ese espontaneísmo privilegiado de los aspectos cognitivos sobre los afectivos, ¿no? Bueno, en cuanto a los aportes del constructivismo a la enseñanza, pues hay varios autores que generan unos aportes importantísimos. En este caso, Jean Piaget sugiere que es necesario pues aplicar la teoría del desarrollo psicológico al niño, de entender el lenguaje como una manifestación de cambios, de los procesos de conversión, con el fin de, digamos, de seguir avanzando hacia esa dirección, a la concepción y la evolución de esas estructuras cognitivas que se desean pues unas cambiar, mantener, pero que al fin de cuentas es generar esos elementos, esos procesos importantes para que el niño llegue a ese saber, a ese conocimiento. Vygotsky pues invita a evaluar el origen y la transformación de las etapas tempranas
de reconsiderar también el lenguaje y las formas de discurso como instrumento pedagógico viable, Ausubel propone analizar y evaluar las nociones previas del aprendizaje, ¿sí? Dado que de ahí se desencadenan otros elementos que pueden llegar a facilitarles pues, cierta facilidad para la comprensión de otros nuevos conocimientos. Novak manifiesta que es importante contemplar unos mapas conceptuales e instrumentos analíticos basándose en los principios de Ausubel. Ausubel decía que pues, cuyo objetivo es conducir a clasificar gráficamente pues, un determinado grupo de nociones relevantes de un grupo determinado de términos representativos de conocimientos elaborados. Por otra parte, concebimos de que algunas objeciones a la pedagogía constructivista pues, se caracterizan en que esta tendencia pues, pedagógica no posee verdades absolutas, ¿sí? Todo es subjetivo o relativo, ¿sí? De cierta manera también existe cierto grado de ambigüedad dentro de estos procesos. Se enfocan en el aprendizaje y la restauración del intelecto por encima de las emociones, los valores y la afectividad. Se desconoce, digamos, los fines, las metas y las perspectivas de los procesos educacionales frente a la concepción o a las proyecciones de algunas realidades a las cuales se desean pues, proyectar. No se percata de pronto de que aprender no es solamente comprender y buscar ese sentido, sino que hay otros elementos más que van dentro de los mismos procesos, dentro de ese mismo andamiaje. Posee, digamos, unas condiciones contradictorias y algunos argumentos disímiles que no concatenan unos de pronto con otros, ¿sí? Hay que darle un sentido un poco más amplio, pero ahí genera un grado de abstracción también en el momento de concebirlos o comprenderlos. Bueno, básicamente como conclusión podemos decir nosotros de que el constructivismo pues aporta esas herramientas válidas para incentivar al aprendizaje activo e investigativo desde los procesos de aprendizaje autónomo, ¿sí? Es aquí donde el estudiante, por medio del descubrimiento y por medio de las herramientas de descubrimiento, de investigación que propone el docente, se generan esos procesos de concepción del conocimiento y del saber que el mismo niño va descubriendo en el transcurso de su proceso pedagógico educativo. En este sentido, tanto el enfoque radical como el piagetiano y el social concuerdan en que el conocimiento se construye a partir de esas acciones prácticas. Por tanto, los aportes de esta tendencia pedagógica constituyen herramientas válidas para la transformación de macroproyectos que buscan superar ese transmisionismo y optar por esas otras alternativas de pronto de concebir y efectuar las prácticas pedagógicas. Pues sin embargo, en un mundo signado por la pluralidad, reñido por la pluralidad, todas las corrientes y las tendencias propician materiales para impartir procesos de enseñanza integracionalistas capaces de adaptarse a la diversificación humana de pronto que tanto necesita esta sociedad. Por otro lado, pues también se puede decir que desde el constructivismo se pueden generar esas alternativas donde se generan esos procesos simbióticos, esos procesos de pronto duales que permiten generar procesos de entrechamiento entre uno y el otro para lograr la unificación de unas realidades para concebir unos objetivos claros dentro de cada uno de esos procesos de enseñanza-aprendizaje en los entornos escolares o en cualquier entorno donde se quiere producir ese conocimiento educacional y social que tanto pues anhela y demanda la sociedad en este siglo XXI en el cual nosotros estamos. Finalmente tenemos nosotros aquí pues la bibliografía y pues no siendo más
Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.